liviana, o somos capa o somos blanda, ¿cierto? Si puedo salir. Somos capa o somos lambda. ¿Ok? La cadena es liviana. Entonces, aquí lo escribí. Voy a ampliar. La cadena liviana entonces nos da o somos capa o somos lambda, que se une a la inmunoglobulina. Ya, esta puede ser capa, ¿no es cierto? 2 capas o 2 lambda. Pero tenemos dos tipos de cadenas livianas. Una, como lo puse aquí, ¿ya? Que están libres y que están circulando por la sangre. Y esa cadena liviana sirve como diagnóstico para tumores, ¿ya? Para mielomas. Los mielomas son, ¿cierto? Generados por la luz UV, que son conglomerados de ¿cómo se llama esto? Melanocitos, y que generan cáncer extremadamente muy agresivo. Mieloma fuerte. Y otra cadena liviana que se encuentran unidas a la inmunoglobulina como esta. Voy a colocar mi puntero, opción de puntero, ahí estamos, láser, perfecto. Otra que se encuentra unida, ¿no es cierto?, para este puente intercadena, ¿ya? Siempre están unidos a la inmunoglobulina, pero otras que andan sueltas. Y ese sirve como signo diagnóstico si están aumentados, ¿no es cierto?, quiere decir que hay algo que está generando esa patología. ¿Cuánto dura circulando esta inmunoglobulina, esta cadena liviana? De 4 o 5 días. Es más corto. Pero esta inmunoglobulina entera, la IgG, 20 días. Eso nada más para completar entonces el concepto de inmunoglobulina. Voy a salir, si es que puedo, y volver a mi última diapositiva para empezar esta clase, ¿ya? Puse esa clase, porque es un concepto que tenemos que tener todos presentes. Estamos luchando para que se generen anticuerpos contra este, ¿no es cierto?, virus, que es el COVID-19. Y ahí muestra una imagen, ¿no es cierto?, recreada de la inmunoglobulina, ¿no es cierto?, con su extremo FA unida entonces a este virus. ¿Se fijan? Se une ahí entonces en la región, ¿no es cierto?, variable. Bien, empecemos entonces. Pero dejamos nosotros la última clase en nuestro órgano linfoide. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, una imagen de todos los órganos linfoides. Y tenemos, por ejemplo, los primarios, el timo, ese que está acá. Perdí mi láser. El puntero, láser. Tengo el timo y la médula ósea como órganos linfoides primarios. El resto son secundarios. En la boca tenemos, ¿no es cierto?, las amígdalas, ¿ya? Tenemos los nódulos, los ganglios linfáticos, ¿ya? Más abajo tenemos, ¿cierto?, el bazo, toda la cadena ganglionar. Aquí tenemos el apéndice vermiforme, las placas de Pey, que funcionan como órganos linfoides secundarios. ¿Y por qué se llaman secundarios? Porque son centrados por células, ¿no es cierto?, generadas por el timo o por la médula ósea. Y eso, como les decía yo, va a depender, ¿no es cierto?, de la hormona que estimulen a las células cuando están inmaduras. Si son estimuladas por la timopoyetina, ¿no es cierto?, esas células inmaduras van a viajar entonces a la tercera y cuarta bolsa faríngea y van a formar el timo. Y si no, son estimulados por la ursa poyetina, que se llamaba antiguamente ursa porque se encontró en la ursa de Fabricio de la ave, que es un órgano linfoide cerca de la cloaca, y se le llamó mucho tiempo bursa poyetina, hoy día se llama linfopoyetina. Si son estimulados por la linfopoyetina, se van a caer en la médula ósea, generando entonces los linfocitos. Entonces, los órganos linfoides primarios, ¿cierto?, con la médula ósea, ya lo vimos, y hoy día vamos a tratar
el timo. ¿Ya? Y ojalá que avancemos mucho para ver los órganos linfoides secundarios. Entre ellos está el vaso, ¿no es cierto?, que está en el hipocondrio izquierdo, los linfonodos gangliolinfáticos que están en la cadena ganglionar cervical, axilar, inguinal, intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cadena grande de ganglios. Las tonsilas o amígdalas, que están en la región, ¿no es cierto?, oral, que tenemos en la palatina, por detrás del velo palatino, la faringe que está en la región nasofaringea, las linguales, estoy repitiendo, lo voy a repetir, así que no se preocupen si estoy muy rápido, las linguales están por detrás de la vena lingual, y las tubales que nunca se inflaman porque están muy escondidas, están alrededor de la trompa de Eustaquio, que tenemos nosotros como una tuba de resonancia en el oído. Entonces nunca hablamos, ni tampoco las linguales nunca se inflaman. Pero también tenemos nódulos linfoideos que van a formar el apéndice vermiforme, eso se inflama. Las placas de Peyer's tampoco se inflaman porque tenemos ahí, ¿no es cierto?, muchas proteínas que destruyen a las bacterias, como la célula de Paneth, que liberan lisocimas y que destruyen la pared bacteriana, por eso en el ilion no hay ninguna inflamación. Y los nódulos linfoides, ¿no es cierto?, están en las mucosas, todas las mucosas, en el caso sobre todo, ¿no es cierto?, de la boca. Si estamos expuestos a antígenos, hay nódulos, y vamos a ver cómo se genera. Profe, tengo una pregunta. Dime, Ya, bueno, Sebastián. respecto a lo que dijo delante, algunos autores, como por ejemplo Ross, dicen que el malt a veces tiene presencia de linfoblastos y debido a eso a veces lo nombra como órganos linfoides primarios. Le quería preguntar si según usted los malt tienen linfoblastos, así como para aclarar Los las mal, dudas. Sí, sí, ya viene ya eso, espérate. Claro que sí, sobre todo en el centro germinativo. Vamos a ver eso, ¿ya? pero eso no lo ¿Ok? haría órganos linfoides primarios, porque están produciendo No, células, pues. claro que sí. Ahí se multiplican. Y vamos a ver por qué se multiplica, por qué se produce una linfodenitis, se nos inflaman los ganglios, por qué se nos inflaman las amígdalas, por qué aumentan de tamaño, justamente por eso. Por lo que tú estás diciendo, que estas células empiezan a duplicarse. Dame algunos minutitos y vamos a llegar a eso, ¿ok? Entonces, los órganos linfoides primarios y secundarios, ¿no es cierto? Los primarios son el timo, el sitio de maduración de los linfocitos T, y la médula ósea, ¿no es cierto?, que es el origen de los linfocitos B, perdón, y la maduración de los linfocitos B. Y los órganos linfoides secundarios son todo esto que están acá, las amígdalas, nódulos, múltiples, los ganglios linfáticos, el vaso, placa de Peyer's, el apéndice, ¿ya? Todos son los órganos linfoides secundarios. ¿Y por qué tenemos los órganos linfoides? ¿Por qué están repartidos para defendernos frente a cualquier antígeno? En todas las barreras, ya sea oral, ¿no es cierto?, por a través de la respiración, la nasofaringe, etc. Por todos lados tenemos entonces defensa, en la linfa, en la sangre, etc. Entonces estos se ubican, ¿no es cierto?, justamente en la mucosa, lo que tú estabas señalando, ingeniero Sebastián, ¿no es cierto? Se encuentran entonces expuestos al líquido extracelular, o sea, intersticial, como quieras llamarlo, del intersticio, ¿no es cierto? Y se encuentran en cavidades, por ejemplo, en la cavidad oral, en el esófago, en la tráquea, intestino. Siempre se encuentran, ¿no es cierto?, en órganos iniciarle una transición, por ejemplo, esófago-estómago. Ahí puede haber entonces en el esófago nódulos linfoides. En la tráquea, inicio de la tráquea, final de la tráquea. Intestino, en duodeno, porque están cantando los antígenos que vienen o del estómago, ¿no es cierto?, o viene de la región oral, o viene de la región respiratoria. Algunos están expuestos a la circulación de la linfa. ¿Cuáles? Por ejemplo, los ganglios linfáticos o linfonodos. Otros están expuestos a la circulación de la sangre. ¿Cuáles? Por ejemplo, el vaso.
Y todo esto es para captar antígenos que andan circulando por la sangre o por la linfa. ¿Cuál es el objetivo? De captar antígenos, nada más que eso. ¿Para qué? Para defenderlos, obviamente. Montar una respuesta inmune de tipo celular o humoral. Entonces, dijimos que la médula ósea, ¿no es cierto?, inicialmente, a través de estas células linfoblastos, van a generar clones de células, algunos, ¿cierto?, dependiendo si son estimulados por la linfopoyetina que están aquí, y ahí van a producir más células. Por lo tanto, ahí van a formar los linfocitos B que van a ser sembrados los órganos linfóides secundarios. O, ¿no es cierto?, si son estimulados por la timopoyetina, van a ir al vaso, pero durante el desarrollo embrionario. Después no tenemos más siembra. Se sembró, hacemos con nuestro dote de células, de linfoblastos T o prelinfocitos T. ¿Cuál es el origen? Lo que estamos hablando recién, ¿no es cierto? Si en la médula ósea estimulado por la linfopoyetina, ¿no es cierto?, van a formarse los prelinfocitos, van a quedar ahí formando linfocitos B, y a medida que van madurando los linfocitos B, porque tenemos células madres, ¿no es cierto?, van a ir sembrándose el órgano linfóide secundario. En este caso está representado un ganglio linfático. Sin embargo, de esta célula madre, totipotencial, si es estimulado por la timopoyetina, se va a formar un pre-linfocito T y van a viajar a la tercera y cuarta bolsa faríngea que vamos a ver luego y van a formar el timo. De ahí van a formarse, ¿no es cierto? Se van a multiplicar los que existan y nada más. Pero no tenemos generación de nuevos linfoblastos para ir sembrando. Por eso, ¿no es cierto?, el timo sufre regresiones. Y vamos a ver que hay que tratarse luego de las infecciones y enfermedades. Porque si no, echamos todos nuestros linfocitos T para combatir esa enfermedad o esa infección y nos quedamos sin otros tipos, otros linfocitos T remanentes. Entonces los linfoblastos, si son estimulados por la bursa poyetina, ya les dije que lo que es la bursa, o la timopoyetina, van a formar los linfocitos B en la médula ósea. Sin embargo, si los linfoblastos, estas células inmaduras que provienen de la célula madre, de la médula ósea, son estimulados por la timopoyetina, ¿no es cierto?, van a migrar las terceras y cuartas bolsas faríngeas y formar ahí los linfocitos T o los timocitos. Y aquí tengo representado, ¿no es cierto?, el origen embriológico. Por lo tanto, el timo tiene dos orígenes. Un origen mesenquimático, que son las células, ¿no es cierto?, los linfoblastos, que se originan en la médula ósea, y estos linfocitos inmaduros, linfoblastos, invaden la tercera y cuarta bolsa faríngea. Y la tercera y cuarta bolsa faríngea tienen origen endodérmico, que están ahí. Estas son las tercera y cuarta bolsas faríngeas. Entonces tiene un origen endodérmico, o también llamado epitelial, porque la endodermia es forma de epitelio. ¿Cuáles son las tercera y cuarta bolsas faringeas entonces que van a ser invadidas por los linfocitos inmaduros provenientes de la médula ósea y van a formar el timo? Entonces el timo tiene un doble origen embriológico, mesenquimático, el médula, y endodérmico, de la tercera y cuarta bolsa faríngea. De tal manera que al formarse el timo, ¿no es cierto?, va a presentar dos lóbulos, envuelto por una cápsula de tejido conectivo de colágeno, y de ahí se emiten tabiques hacia el interior sin dividirlo completamente, cada lóbulo. Lo divide entonces en compartimentos. Esos tabiques, ¿no es cierto?, van a generar nuevos compartimentos que se van a llamar lobulillos. Aquí tengo el timo, ¿no es cierto?, y este es un lóbulo, tiene dos lóbulos, este es un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y está envuelto por una cápsula de colágeno, ¿ya? Y de la cápsula de colágeno salen estas trabéculas que están ahí, que vamos a verlo con mayor detalle en corte histológico, y van a formar lobulillos. Entonces, la pregunta es: ¿dónde se ubica el timo? Se ubica en la región del mediastino, detrás de la región superior del esternón. Ahí está nuestro órgano linfoide. En muchos textos que aparecen en internet, aparece como una glándula. Entonces ese concepto tienen que erradicarlo. No es una glándula. Produce hormonas, así como el corazón, los riñones,
el vaso, el timo, ¿no es cierto? Todos producen hormonas, pero son de función locales, de función paraquídea. La glándula es aquella que se produce aquí, por ejemplo, la tiroides, y por vía sanguínea, ¿no es cierto?, va a estimular, qué sé yo, ya, el metabolismo. Pero en otras regiones, esa es una glándula. Aquí son funciones locales. Entonces, ¿libera hormonas? Sí, pero no son considerados como glándulas. Para que si lo leen, no es una glándula. Tienen secreciones hormonales, pero son paraquinas. Si nosotros representamos un lobulillo tímico, como aquí aparece, ¿no es cierto? Cada lobulillo tiene una corteza. Ese es un lobulillo, ¿ya? Y esa es su corteza. Pero la corteza es para el lobulillo. O sea, cada lobulillo tiene su propia corteza tímica. Pero tiene una región central, eso que está ahí, que se denomina la médula. Y esta médula se comparte, se fija, ahí está en la médula, se comparte con otros lobulillos. Entonces no es propia de un solo lobulillo. Lo que es propio es la corteza. ¿Ok? Y aquí tengo representado una trabécula, ¿se fija? Que va formando a este lobulillo. Aquí tengo su corteza, su médula. Aquí faltó por corte histológico, tiene que estar unida, ¿no es cierto?, a otra médula de otros lobulillos. Ahora, ¿qué está pasando en la corteza? Esto es lo que tenemos que aprender ahora. En un corte de un lobulillo tímico, ¿se fija? Aquí tengo la corteza tímica en A, y en B tengo aquí la médula tímica. ¿Se fija? ¿Qué tenemos en la corteza tímica? En la corteza tímica se ubican los linfocitos T inmaduros, que están en vías de maduración. Veamos qué significa eso, maduración. Sin embargo, en la médula, la región central, están los linfocitos T ya maduros, o sea, inmunocompetentes, que sintetizaron todos sus receptores de membrana para reconocer a todos nuestros órganos y no generar enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando salen el torrente sanguíneo, se encuentran con la tiroides, está en vivo, no va a hacer nada. Entonces, se encuentra con un antígeno, reacciona. ¿Me entienden esa idea? Sí, sí. Perfecto, sigamos. Entonces, aquí tengo un esquema que me parece bastante bueno, ¿ya? Porque señala la corteza, fíjese, primero que nada, esta es la cápsula, ¿ya? Y que emite tabiques hacia el interior. Estos tabiques son muy importantes porque va separando los lobulillos. Ya por acá también van a entrar las arterias que van a nutrir a la corteza, porque aquí tenemos una barrera hematotímica. Esto más oscuro representa entonces la corteza tímica, donde están los linfocitos T en vías de maduración, y esta en región clara, donde están todos los linfocitos T maduros inmunocompetentes, que van a entrar entonces, ¿no es cierto?, por la pared de los vasos sanguíneos para irse a ir a sembrar a órganos linfoides secundarios. Entonces, diciendo eso, fíjense que aquí tengo estas células que parecen como verdaderas estrellas, son las células reticulares. Fíjense esto. Y nosotros tenemos que ponerle nombre, células reticulares epiteliales o endodérmicas, porque hay otras células reticulares con capacidad fagocitaria que son de origen mesodérmico. Pues bien, estas van a formar digamos, esta protección como una cáscara de naranja, para que lo entiendan ustedes, que protegen entonces a estos linfocitos que están en vía de maduración. Y esto es lo que forman lo que vamos a llamar un poco más tarde los citorretículos. Y dependiendo de donde se ubiquen, vamos a encontrar distintos tipos de células reticulares epiteliales o endodérmicas. Yo voy a decir epiteliales porque este es sinónimo de endodérmico. No siempre lo estoy repitiendo, endodérmico. O a veces digo endodérmico, ustedes saben que son estas que protegen, ¿no es cierto?, a los linfocitos en vía de maduración. Entonces, aquí le puse estas son las células reticulares epiteliales, que también se llaman nursing cells, porque cuidan, son las verdaderas enfermeras que cuidan a estos linfocitos para que no les llegue ningún antígeno, ¿cierto? ¿Y qué forman estos citorretículos?
Si algún linfocito T se escapa, ¿no es cierto?, es captado por macrófagos que tenemos en la corteza, ¿ya? Pero si logra escaparse y va a un vaso sanguíneo y penetra el vaso sanguíneo, entonces en su encuentro, en su viaje, si se encuentra con la tiroides, van a enfermar entonces enfermedades autoinmunes con la tiroides o en alguna articulación, ¿no es cierto?, la artritis reumatoide y todas las enfermedades autoinmunes que vamos a mencionar algunas al término de este capítulo. De tal manera que en el lobulillo tímico, se fija que puse este gráfico nuevamente, porque aquí está la corteza, aquí está la médula, y lo puse porque fíjense que debajo de la cápsula y el tabique que tengo células reticulares que están ahí, que evita que penetren antígenos por la cápsula o por las paredes laterales. Y estas forman unos tipos de células reticulares tipo 1 y que se llaman células reticulares subcapsulares porque están bajo la cápsula o perivasculares porque envuelven a los capilares sanguíneos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero fíjense bien, ahí tengo un citoretículo formado, ¿no es cierto?, por las células reticulares que van envolviendo. Se fijan por todo el contorno, sin que dejen ningún espacio para que puedan penetrar antígenos y puedan impactar a los linfocitos T en vía de maduración. Pero ahora vamos a tener ya no un esquema, sino que un corte histológico, y dependiendo de donde estén estas células reticulares le vamos a colocar nombres. ¿Ya? Aquí está el tipo 1, aquí pueden estar las tipo 2, aquí las tipo 3, aquí en la región corticulomedular tipo 4, en las médulas tenemos las tipo 5 disociadas o formando estas estructuras concéntricas, las tipo 6 que se llaman los cortículos de Gasser o cortículos tímicos. Profe, Entonces, ¿sí? ¿se podría decir que varios citorretículos van formando lo que es un lobulillo? ¿La corteza? Claro. Correcto. Entonces, como yo estaba hablando que existen células reticulares que envuelven a los vasos sanguíneos que irrigan la corteza química, porque es importante. La corteza tiene que estar protegida. Y está protegida por esta barrera hematoquímica y está protegida por las células reticulares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está conformada? Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Esta imagen no está correcta, ¿ya? Porque aquí aparecen vasos sanguíneos que entran directamente por la corteza, no. Les voy a aclarar esto porque me parece que este es del ROS, me parece. Lo encontré en internet y me pareció muy buena por esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, por aquí entran las arteriolas, ¿ya? Pero aquí en la región corticomedular hacen esto, suben a la corteza y van formando asas capilares. ¿Sí? Van formando asas. Y después se encuentran, ¿no es cierto?, con capilares más de mayor grosor y forman las vénulas. Y aquí entonces, por aquí se incorporan los linfocitos T maduros. Pero lo puse porque no tenía otra para explicar. Por aquí se produce entonces la irrigación, no por acá directamente. Pero importante, fíjense bien que aquí tengo una trabécula, esto que está de color de distancia, y protegiendo la trabécula tengo células reticulares. Y aquí tengo la cápsula y tengo células reticulares. Y estas son las mismas que van a envolver a un vaso sanguíneo, a un capilar sanguíneo. Y aquí está representado acá. Entonces, fíjense que esa es la célula reticular tipo 1 o perivascular. ¿Por qué se llama perivascular? Porque está por fuera del vaso sanguíneo, capilar sanguíneo. Entonces la pregunta es, ¿cómo está conformada esta barrera química? Hay varios elementos que vamos a ir de la parte central hacia afuera. En primer lugar, fíjense ahí donde está el puntero, las células endoteliales. Pero este endotelio es continuo, no es fenestrado, no presenta poros. Incluso tiene uniones, ¿no es cierto?, de tipo adherente para que no entre nada. En segundo lugar, como es un endotelio, fíjense que tengo ahí, donde está el puntero ahora, ¿no es cierto?, la membrana basal del endotelio. Segundo componente, o sea, si es que llega a salir para acá, tiene, ¿no es cierto?, una barrera, su membrana basal. Primero, no va a salir porque tengo, ¿no es cierto?, uniones adherentes. Y no va a seguir con su camino, o podría seguir,
pero normalmente no puede decir que tengo una barrera que es la membrana basal del endotelio. El tercer elemento, fíjense que por fuera, esa célula que está ahí, ¿ya? Que está aquí identificada, ¿cierto? Que la misma que está acá más desarrollada, no quiso tirar más líneas para no confundirlos mucho. Ese es un pericito, ¿se fijan? Que está envolviendo por fuera el capilar, tercer componente, los pericitos. Pero por fuera tengo una cavidad, eso es que está amarillo. Es el cuarto componente, que es una especie perivascular. Y fíjense que en este espacio está repleto de macrófagos. ¿Se fijan? Macrófagos por todos lados. Por si algún antígeno penetra toda esta barrera, llega aquí, es reconocido por los macrófagos y es fagocitado. El quinto elemento es eso rojo que está ahí, que es la membrana basal de la célula reticular epitelial. Y por fuera tengo estas células que están en todo el contorno, que están aquí, que son las células reticulares epiteliales o endodermis. Y esos son todos los componentes de la barrera hematotímica. Por lo tanto, los linfocitos T ¿Se evaporó todo? pueden ser impactados en la Se corteza había tinídea por olvidado. ninguna ¿Salió antígeno. olor? Porque si es impactado, ¿no es cierto?, por un antígeno, y probablemente no sigue su maduración y probablemente va a generar, ¿no es cierto?, va a salir o va a migrar, pero el macrófago inmediatamente lo va a reconocer. Para aquí tenemos un macrófago, esa célula que están ahí es un macrófago, y está haciendo una selección negativa. Todo linfocito que sale de este citorretículo es reconocido, ¿no es cierto? Fue extraño porque no tiene todas las proteínas de membrana, del complejo mayor de histocompatibilidad, del complejo mayor de clase 1, clase 2, todas las que reconoce, por ejemplo, proteínas del corazón, los pulmones, para no generar enfermedad autoinmune. Entonces está reconocido y es fagocitado. Pero si logra atravesar, aquí en la médula también tenemos macrófagos. Aquí hay mayor cantidad de macrófagos en la médula que en corteza. Por lo tanto, tenemos dos vías que hacen selección negativa para que estos macrófagos inmaduros que salieron en torrente sanguíneo sean eliminados. Profe, Muy bien, sigamos. Sí, dime nomás. tengo dos dudas. Primero, la corrección de la imagen, en el fondo es que la irrigación siempre llega de la médula a la corteza y que no atraviesa la corteza, ¿cierto? Sí, no, de la región córtico-medular. Ya, y lo otro, las De células aquí. reticulares que mostró, ya, Aquí migran hacia arriba, ¿ya? ya, Aquí entran como arteriolas, ¿no es cierto? Aquí se capilariza y migra hacia arriba, formando esta asa capilar. Asa de capilares, ¿ya? ya. Después los recurrentes, ¿no es cierto?, van a formar, ¿no es cierto?, salen unidas a formar las vénulas y que migran a la región medular. Dime, la segunda. Las células reticulares que nombró, vimos la de tipo 1 y las otras que se encontraban en medio de la corteza. Pero, ¿Ya? ¿cuáles son las demás? Por ejemplo, Oh, la 2, 3, 4. ahora viene eso. Ah, ya, gracias. Ok, sí. ¿Cómo era ¿Quién me llama? lo que recién dijo? ¿Cómo era de que se irrigaba la corteza desde la médula a la corteza? No, de la región córtico-medular, de aquí para arriba. No por eso este esquema está malo, no lo pude corregir porque tendría que haber borrado todo eso y con mucho detalle. Entonces, ¿cómo Normalmente, es? aquí vienen las arteriolas, ¿ya? Arteriolas que llegan hasta la región corticomedular, esta es la corteza y esta es la médula. Aquí penetran. Y aquí entonces envían ramas hacia la corteza, formando asas de capilares. Y van a formar Ya. entonces, ¿ok? Y protegido por estas células reticulares con todas estas componentes de la barrera hematotímica. ¿Profe? Ok. Sí. Pero después de que se forma esta asa de capilares, ahí la vénula sí atraviesa la médula, ¿o no? Desciende la médula, claro. Ya, gracias. Y aquí, ¿no es cierto?, después vuelven las vénulas por la aurécula y salen entonces del timo. Llama a la Profe, circulación. ¿qué fue otra cosa que dijo algo de negativo? Ah, la selección negativa. Es ¿Qué que es? matan a todo linfocito inmaduro que se escapó de esta citorretículo. Ya.
¿Y dónde los Ya, mata? ¿Los mata la célula reticular? en la corteza o en la médula. Pero no te preocupes, que yo voy para allá. Ya, gracias. De nada. Entonces, la primera pregunta que me hacían algunos de ustedes, ¿cómo es la distribución de las células reticulares epiteliales o endodérmicas en la corteza tímica? Y aquí está. Uso estos recursos porque aquí tengo la corteza tímica, aquí tengo la médula tímica y aquí tengo solamente la corteza tímica. Se fijan que los linfocitos son claramente identificables, ¿no es cierto? Son todos núcleos redondos. ¿Se fijan? Pero hay unas células que están acá, por ejemplo, de núcleo grande, eucromático, núcleo visible, citoplasma claro, que tiene ramificaciones para formar los citorretículos. ¿Se fijan? Y están distribuidos en distintas zonas y tengo macrófagos también en la corteza, pero en menor cantidad que en la médula. Entonces veamos la distribución. Esa es la cápsula de colágeno, la cápsula tímica, que emite trabéculas, ¿no es cierto? Esta, por donde van a entrar los vasos sanguíneos que vamos a ver luego. Esta es la trabécula, aquí entran los vasos sanguíneos, y aquí entonces asciende para formar entonces, ¿no es cierto?, los ácidos capilares, ¿ya? Y los capilares recurrentes van a formar las vénulas. Lo vamos a ver luego, no se preocupen. Estamos hablando de las células reticulares epiteliales o endodérmicas. Entonces, bajo la cápsula, ¿no es cierto? Ahí se fijan esa célula grande con núcleo claro que está ahí, esta que está acá. Es una célula reticular. Pero como está bajo la cápsula, se denominan células reticulares epiteliales subcapsulares. Pero también, como se encuentran, ¿no es cierto?, rodeando los vasos sanguíneos, se les denomina también perivasculares tipo 1. La otra distribución es esta. Las células reticulares epiteliales, ¿no es cierto? Tipo 2, que está en la corteza externa. ¿Se fijan? Aquí tengo la corteza, esta es la corteza externa y aquí está la corteza interna. Estas son las tipo 2. Todas células que están formando los citorretículos en la corteza externa o en la corteza superficial son células reticulares epiteliales tipo 2. Las tipo 3 es esta que está acá, esa que está ahí, ¿no es cierto? Son células reticulares epiteliales tipo 3, pero están en la corteza profunda. ¿Ok? Como no tengo más espacio, aquí en la siguiente diapositiva va a aparecer en la región córtico-medular, donde está el puntero, están las células reticulares tipo 4. Ahí se ubica en la región córtico-medular. Y las tipo 5 van a estar aquí diseminadas por toda la médula. Y las tipo 6 van a formar una estructura concéntrica que es el corpúsculo causal, que las vamos a ver a continuación. Todas estas las vamos a ver, no se preocupen. Aquí tengo un esquema, aquí tengo la cápsula, se fija. Esa es la cápsula, esta es una trabécula. Y aquí tengo entonces las células reticulares, para que ningún antígeno penetre por los lados laterales. ¿Se fija? Ahí. Y ahí tengo entonces, esa es la corteza tímica. Y en la corteza tímica entonces vamos a encontrar, todos estos son linfocitos T inmaduros que están en vía de maduración. Vamos a encontrar estas células que están ahí, donde está el puntero, que se ubican bajo la cápsula. Y esas son las células reticulares tipo 1 subcapsulares. ¿Ya? Pero me estoy pintando las Estoy uñas. mirando, Po. no tengo ningún vaso sanguíneo acá, así que Porque tengo están en uno. mi maceta. Po. Ahí por fuera tiene que estar entonces, se fija la vaina epitelial, mire, vaso sanguíneo con vaina epitelial. Se fija, esas son las tipo 1 también. Las perivasculares. Estas son las que están formando ahí la red hematoquímica. ¿Ah? ¿Ya te las pintaste? No. Pero si seguimos Algunas analizando estas que están acá, que están en la corteza externa, voy a encontrar las células reticulares tipo 2. Que ya les dije, están en la corteza superficial o en la corteza externa. Pero más abajo voy a encontrar otros citorretículos conformados por las células reticulares. Y estas son las células reticulares tipo 3, que están en la corteza entonces interna. Pero aquí en la región córtico-medular también tengo células reticulares, esas que están ahí. Y esas son las tipo 4, ya que están en la región córtico-medular. Pero si yo miro este esquema, voy a encontrar muchas células reticulares que están acá, ¿no es cierto?, ya diseminadas, sueltas, y son las células reticulares tipo 5, que están en la médula, que están disociadas, no están formando nada.
Pero las tipos 6 vamos a encontrar en esta estructura que está acá, que se denomina corpúsculo químico o corpúsculo vegetal. Entonces ahí están formados. ¿Cuál es la teoría? Y una vez que las células reticulares protegen a ese clon de célula y, ¿no es cierto?, viajan hacia la región medular, estos linfocitos ya maduros, inmunocompetentes, y se van a introducir en esas vénulas, dejan de funcionar, entonces migrarían hacia la región medular, ¿no es cierto? Por eso vamos a encontrar aquí en forma difusa, o no difusa, sino que muy laxa, las células reticulares, o van a ir formando entonces estas estructuras que se llaman el corpúsculo de Casal, corpúsculos químicos. Por eso en recién nacidos son pequeños, en las personas adultas los corpúsculos de Casal son muy grandes porque se van adicionando mucho más células reticulares, ¿no es cierto?, tipo 5 para transformarse en tipo 6, o van a haber muchos más corpúsculos de Casal en la médula, no solo uno. Pueden haber uno o más. Normalmente las personas de edad tienen muchos corpúsculos, 1, 2, 3, por cada médula o regiones medulares adyacentes a la corteza muscular. Veámoslo. Esos son los tipos 6. Entonces, Profesor, sí, dime nomás. disculpe, ¿qué son los citorretículos? Me perdí en eso. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ah, ya. Y la otra duda era, ¿cuáles células formaban citorretículos? ¿Todas las reticulares o algunas? Las tipo 2 y tipo 3. Ah, ya. Gracias. De nada. Ese es un citorretículo. ¿Te fijas? ¿Por qué se llama citorretículo? Porque fíjate, forman como una estructura, ¿no es cierto?, citológica de estas células reticulares epiteliales, que tienen desmosoma, por lo tanto no pueden penetrar antígenos por acá. ¿Se fijan? Son retículos conformados, ¿no es cierto?, por células que engloban como una cáscara de naranja, como el casco de una pelota, que protegen la parte central que se infla. Entonces, por todo su contorno, tienen células reticulares y van a formar lo que señalé, citorretículos. ¿Y qué células? Las células tipo 2 y tipo 3 que están en la corteza. Porque ya las que están, las tipo 4, están en vía, ¿no es cierto?, migrar a la médula, y las tipo 1 están protegiendo la cápsula para que no entre ningún antígeno. Pero ¿qué está pasando? La pregunta, ¿entendieron qué es lo que es un citorretículo? Es esto. Esto es lo que vamos a encontrar en corteza tímica. ¿Profe? Y estas son las células reticulares, ¿sí? Pero las tipo 1 no formarían igual los citorretículos, No, porque están tapizando. pero por dentro tendrían linfocitos también. No, porque lo que hacen es proteger la entrada de antígeno por la cápsula, porque es un colágeno y dentro de la fibra es colágeno y tejido líquido intersticial y por ahí pueden penetrar. Entonces solamente protegen, ¿no es cierto?, las células reticulares que forman los citorretículos. Por eso vamos a encontrar en la corteza externa y en la corteza externa. ¿Qué función tienen los citorretículos? Veámoslo. Recordemos que aquí están los linfocitos T inmaduros en vía de maduración. Y ahí dice linfocitos inmaduros, pero son T o timocitos. Entonces, durante el desarrollo embrionario se produce la migración de células o los precursores de linfocitos T desde la médula ósea a la corteza tímica, a la tercera y cuarta bolsa salina. Profe, Ahí sí. ¿podría repetir eso de la tercera y la cuarta bolsa? Que no caché. Y que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario, más o menos 4 semanas ya tenemos una estructura aquí que son sus verdaderas bolsas, ¿ya? Y ahí esas bolsas son invadidas por los linfocitos pretímicos o linfocitos inmaduros. Todavía no tienen nombre, pero fueron estimulados por una hormona que es la timopoyetina. ¿Ok? Ya, muchas gracias. No he terminado. Este es como un epitelio estratificado de células cúbicas. Entre medio se meten estos linfocitos y empiezan a migrar y forman estos citorretículos. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Qué está pasando dentro de estos citorretículos? La adquisición de marcadores superficiales específicos, o
sea, son antígenos de membrana. Pero con especificidad. ¿Qué especificidad? Del complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 1, clase 2. Lo va pegando, va sintetizando, ¿cierto? Y ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que cromosomas se sintetiza el complejo mayor de histocompatibilidad y ahí se van pegando. Y la célula lo está sintetizando y pegando. Es lo que se llama la maduración. Pero también se produce un reajuste genético para crear diversidad de cadenas de receptores. ¿Qué significa eso? Que van a tener receptores para, por ejemplo, tejido muscular. Por ejemplo, para tejido cartilaginoso. Por ejemplo, para la úvea o la coroide, como quieran llamar, lo mismo. Estoy nombrando. Por ejemplo, para los ovarios, para los ovocitos. Por ejemplo, estoy nombrando algunas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Por ejemplo, al corazón, para los pulmones, para el riñón. Entonces, eso es lo que está creando. Cuando pasa por la circulación renal, dice, esto es mío, no lo ataca. Esa es la diversidad de proteínas, de receptores, entonces que puedan reconocer cuando están maduros todos nuestros órganos en el fondo. Yo digo proteínas, pero son nuestros órganos. Pero verán también, ¿no es cierto? A medida que lo van sintetizando, estos receptores la están insertando en la membrana de los linfocitos T que están madurando. Esa es la vida de maduración que tiene. Pero luego viene una selección negativa, ¿cierto? Eliminan a todas estas células linfocitos T que pueden escaparse. ¿Y quiénes los eliminan? Los macrófagos que están en la corteza. Y eso se llama entonces selección negativa, que eliminan a estos linfocitos porque pueden reaccionar contra lo propio. Y si reaccionan frente a lo propio, forman una enfermedad autoinmune. Y algunos linfocitos se escapan, generan enfermedad autoinmune, por supuesto, pero en general, ¿no es cierto?, no atacan nuestro todo organismo. Y luego viene una selección positiva, mediante la expansión clonal. ¿Qué significa? Que se están ahí multiplicando, ¿no es cierto? Con células capaces de reaccionar frente a lo no propio, solamente a toda partícula extraña, vale decir, al antígeno. ¿Ya? Que puede ser un virus, una bacteria, etc. ¿Se entiende? Profesor. Ari, habla tú primero. Ya, bueno. Y ¿qué haría la? Ya. Es que y te había entendido que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 era el encargado de reconocer el yo. Exacto. Todas Pero, las células. pero Clase 2 tiene las células linfóides. sale como un punto aparte el reajuste genético para crear diversidad de cadenas de receptores. ¿Cómo? Es que sale como un punto aparte el reajuste genético para crear ¿Este? diversidad de cadenas. Abajito. De las proteínas. Ya, es que eso, proteínas? si yo lo leo, pienso en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. No es lo mismo, ¿o sí? Bueno, no, claro, ya. Uno de ellos es la diversidad de cadenas. ¿Ya? Estoy mostrando cada paso. El siguiente paso, una vez que las sintetizan, las pegan en la membrana. Ya, pero está relacionado con el tipo 1 eso. Claro. Tiene antígenos de membrana del complejo mayor de histocompatibilidad, tiene receptores para fibras musculares, para reconocer, etc. ¿Ya? De tal manera que cuando ya todos estos linfocitos, ¿no es cierto?, tienen su cadena de receptores que van a reconocer a todo nuestro organismo, al yo, porque tiene complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2, que van a estar en las células linfocitos, en los macrófagos, plasmocitos, se le denomina que el linfocito T se maduro. Por lo tanto, se dice que se produce la liberación del linfocito T inmunocompetente, que ya puede reaccionar frente a lo no propio. Profe, ¿Sí? en la imagen anterior podría volver.
Ahí, Sí, lo más oscurito sale como el linfocito inmaduro, pero los otros circulitos más claros, ¿qué son? linfocitos también inmaduros, son todos inmaduros, ¿ya? Que esto está más inmaduro que este, porque cuando tiene cromatina densa ya está casi, ya está maduro. Ah, ¿Te ya. fijas? Pero eso se refiere a todo esto, son linfocitos en vía de maduración. Estos son linfoblastos, estos están un poco más maduros. Bueno, pero son todos inmaduros. Por eso muestra un linfocito con cromatina densa, porque todavía no tiene toda la cadena de receptores en su membrana, y muestra este linfoblasto con una eukromatina. ¿No? Ya, gracias. De nada acá. Entonces, veamos qué es lo que está pasando en la médula. En la médula, te fijas, vamos a encontrar lo más típico de la médula son estas estructuras acidófilas. ¿Y por qué son acidófilas? Porque está conformado por células reticulares tipo 6, que es que están ahí, y que va a aparecer luego, creo que en la siguiente por aquí sale. ¿Ya? No importa, pero quiero explicar este concepto. Son entonces células reticulares endodérmicas, y como son de origen epitelial, tienen muchos tonofilamentos, entonces eso le hace que reaccione con la eosina. ¿Ya? Por eso tonofilamento intermedio. Y como son tonofilamentos, se pueden queratinizar Perdón, también. profe, no lo escuché muy bien. ¿Puedo hablar un poco más alto? Ya, el micrófono voy a poner más. Digo que este es el corpúsculo de Casal o corpúsculo típico, que es típico de la médula del timo, ¿ya? Y decía que son acidófilas porque tienen origen endodérmico, y como tienen origen epitelial, endodérmico, tiene muchos tonos filamentos, ¿ya? Filamento intermedio de prequeratina, entonces presentan acidofilia, incluso se pueden queratinizar, simplemente con queratina, hay distintos tipos de queratina, ¿cierto? Hay más de 20 citoqueratina que llaman en los epitelios, ¿ya? Hay tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son acidófilas, sí, las citoqueratinas. Y las tipo 2 son las basófilas, que ya vamos a ver en epitelio, en la siguiente clase. Y que incluso se pueden con la vejez generar depósitos de calcio, ¿ya? Pero todas estas son células reticulares que van envolviendo y formando el corpúsculo tímico o corpúsculo externo. En la parte externa aquí tengo linfocitos, pero estos linfocitos ya son maduros, inmunocompetentes. ¿Y qué más voy a encontrar? Las células reticulares tipo 5, esas que le decía yo, estas que están acá, ¿cierto? Que están disociadas. O que vamos a encontrar también por acá, esa, por ejemplo. ¿Se explica? O puedo seguir buscando esa que está ahí, por ejemplo, también. Y uno digamos, aquí tengo otra. Se caracterizan porque tiene un núcleo grande, ovoideo y eucromático con nucleolo visible. Se fija que está mucho mejor representado. Pero esta Profe, célula reticular, sí, dime. una pregunta, ¿las células reticulares tipo 5 están formando citorretículos en la médula? No, todavía no. Ya. Están disociados, están sueltos. Están por arriba, por acá, donde sea. Aquí está solo. Ya, gracias. Las que se van a acercar, como esta que se vienen acercando, ¿no es cierto? Van a formar las tipo 6. ¿Y qué vamos a encontrar entonces en la médula? Resumamos. El corpúsculo escasal conformado por las células reticulares tipo 6, las células reticulares tipo 5, dice que están ahí, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de identificar este que está acá, ¿te fijas? O el otro, este que está aquí, acá, o ese que está ahí, te fijo, ese que está acá, que son diferentes a los linfocitos. Esa la representé ahí porque está más grande de su núcleo, o ese que está ahí. Hay muchas, pero son todas tipo 5. Y van a llegar acá, sí, no me cabe la menor duda, aquí tengo otras más. Y van a formar las células reticulares tipo 6. Entonces, pero también vamos a encontrar la presencia de macrófagos. ¿Ya? Hay muchos macrófagos. Aquí tengo macrófagos, la línea se me quedó media desplazada.
Pero por aquí encontré cuando busqué ese macrófago, hay mayor cantidad de macrófagos en las regiones medulares que en la corteza química, ¿ya? Macrófagos por acá. Y que van a hacer la selección negativa, si es que encuentran un linfocito que viene, ¿no es cierto?, viajando hacia un capilar, o perdón, una vénula, lo fagocita inmediatamente. Sigamos. El timo sufre una evolución, o sea, nace con un volumen grande, pero a medida que vamos pasando en edad, sufre una involución, ya sea fisiológica o por agentes externos, que vamos a ver ahora. Profe, ¿y cuál era la función del corpúsculo químico? Bueno, Solo son células reticulares tipo 5 que se asocian y pasan a ser tipo 6. claro, lo que sí, que van a producir hormonas, que vamos luego, pero como sí, como tal, no tiene, es como quien dice, pues trato de hacer una analogía. Si pudiste ir a comprarte un suéter porque hacía frío, tenía otro suéter, lo vas pegando, lo vas colocando en tu closet. Entonces tu espacio de closet aumentando por nuevas adquisiciones de prendas. ¿Y por qué la gente adulta o de tercera edad tienen más? Porque durante el desarrollo de nosotros vamos creando muchos linfocitos, por lo tanto, linfocitos T. Por lo tanto, estas células van quedando desulfadas y migran en la región central. Entonces, si va migrando, va a tener mayor volumen, porque se van a ir adosando al corpúsculo central. Si son recién nacidos, algunas células se están formando los picos reticulares. Perdón, los corpúsculos centrales. Entonces, el timo, en relación al peso corporal de recién nacido, alcanza su máximo de desarrollo después del nacimiento. Pero experimenta una involución, ¿no es cierto?, acentuada en la pubertad. Vamos a ver por qué. Fíjese, la involución con la edad. Recién nacido pesa entre 12 y 15 gramos. Claro, porque el niñito pesa, ¿cuánto? 2,5 kilos, 3 kilos. En la pubertad llega a pesar entre 30 a 40 gramos. Estos son gramos, no son kilos. Claro, porque el niño está pesando entre 45 y 50 kilos. Entonces, en relación al peso corporal, ya se una disminución. Y la persona, ¿no es cierto?, de edad, 60 años, su timo pesa entre 10 a 15 gramos. Claro, porque no pesa 40 kilos, pesa mucho más, pesa 70 kilos, 80 kilos, depende del papá, hasta 90 kilos. ¿Cierto? Esa es la involución. Pero tiene una involución accidental. ¿Cuál es, por ejemplo? Son sensibles a las radiaciones de rayos X. ¿Quiénes? Son los que sacan radiografía. ¿Quiénes sacan? Los radiólogos. ¿Cuáles más? Los tecnólogos médicos. ¿Cuáles más? Los odontólogos. Por eso ellos se protegen de un delantal de plomo para que no les lleguen entonces radiaciones a los órganos que están en esta región o genitales, ¿no es cierto?, para que no alteren sus gametos. Y se esconden en una pieza protegida de plomo para que cuando dan el pic de rayo, ¿no es cierto?, no les afecte. En infecciones, puse aquí periodontitis, pulpitis, ¿no es cierto?, cualquier infección que tenga, ¿no es cierto?, conjuntivitis, otitis, cualquier infección prolongada puede entonces generar involución. Y todas las enfermedades prolongadas, por eso hay que tratarlas rápidamente, para que el timo no vaya, ¿no es cierto?, formando linfocitos T y vayan a ir a defendernos frente a esa enfermedad. Se presentó la enfermedad, la atacamos con antibióticos, por tanto, un menor número de linfocitos T van a estar especializados en atacar o neutralizar esa enfermedad. Por eso, enfermedades prolongadas, ¿no es cierto?, la corteza tímica se empieza a despoblar, porque son sembrados y van sembrando, ¿no es cierto?, eliminando para eliminar, contrarrestar ese tipo de patologías. De tal manera que si nosotros observamos un corte histológico de una involución de timo, es esto.
¿Tiene el mismo volumen? Claro que sí. Pero, ¿no es cierto?, el tejido funcional empieza a desaparecer. ¿Cuál es, por ejemplo? La corteza tímica. ¿Se fijan? Aquí tengo solamente la médula que desapareció en la corteza tímica. ¿Se fijan? Entonces las cortezas tímicas empiezan a desaparecer. ¿Ya? Porque todos esos linfocitos fueron sembrados, ¿no es cierto?, en la médula para ir a contrarrestar entonces, ¿no es cierto?, alguna patología. Y de tal manera que todo se rellena posteriormente con este tejido que está acá. Entonces, la corteza tímica, ¿no es cierto?, de cada lobulillo está despoblada porque los linfocitos T maduros fueron sembrados en los órganos linfoides secundarios. Sin embargo, ¿cierto?, en la corteza, ¿qué es lo que se conserva? La médula. ¿Y qué es lo que encontramos en la médula? Los corpúsculos descansados. Eso que está ahí. Eso que están ahí. Y el resto, ¿no es cierto?, es el tejido de relleno. Y normalmente es tejido adiposo que va rellenando los espacios, ¿no es cierto?, que antes ocupaba cada lobulillo, ¿no es cierto?, porque eran muy grandes. Entonces, esa es la involución que uno ve, observa al microscopio. Involución, ¿no es cierto?, vamos a pensar normal, por la edad. ¿Qué hormonas se han aislado? Por eso algunos textos de anatomía dicen que el timo es una glándula. El concepto de glándula es un concepto, ¿no es cierto?, donde las células glandulares liberan una secreción, ya sea lipídica, proteica, ¿no es cierto?, lo que sea, y por vía sanguínea viajan a otro lugar para impactar, ¿no es cierto?, a otro órgano. Esa es una glándula. Lo otro es secreción hormonal de función paracrina, es local. Y veamos cuáles son las hormonas. Por ejemplo, se han aislado, por supuesto, ¿no es cierto?, las células musculares tienen un función muy importante, son las que sintetizan estas hormonas y las liberan. La timosina es una proteína de ese peso molecular, 120.000 kilodalton. ¿Y qué función tiene? Estimula la linfopoiesis. ¿Diga? Inicialmente, y estimula la diferenciación de los linfocitos inmaduros de la médula ósea. O sea, aquí tengo una hormona que ya, ¿no es cierto?, nosotros la conocimos como timopoietina. La timosina está actuando en la médula ósea para que durante el desarrollo embrionario se migren estos linfocitos inmaduros a la tercera y cuarta fase. Otra hormona, la timopoietina 1 y 2, que es un polipéptido de peso molecular de 7.000 kilodalton, cuya función estimula la diferenciación de linfocitos T inmaduros en linfocitos T maduros. Vale decir, esta es la hormona que está estimulando entonces que haga la síntesis de proteínas y lo vaya pegando como receptores, ¿no es cierto?, el complejo mayor compatible a clase 1 y clase 2, o también, ¿no es cierto?, todas las proteínas de nuestro organismo, vale decir, está creando receptores para reconocer todos nuestros órganos y los va pegando. Otra hormona es la timulina, cuya función se une a los receptores de los linfocitos de inmadura. ¿Para qué? Para producir la síntesis de marcadores de superficie, lo que estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Y pueden entonces todos estos linfocitos maduros tengan la cadena de receptores de nuestro organismo y puedan reconocer el yo, mis propias proteínas. Por eso los trasplantes quirúrgicamente son exitosos, pero inmunológicamente hay que estarle dando a ese paciente inmunosupresores para que no actúen, ¿no es cierto?, los macrófagos que no vayan a mirar. Por eso, ¿no es cierto?, después de 7 días dan un informe, el implante, ¿no es cierto?, de miocardio, pulmón, qué sé yo, ¿no es cierto?, hígado, fue exitoso o se rechazó. ¿Y quiénes lo rechazan? Los macrófagos. Entonces tienen que darle inmunosupresores. Si no le dan, ese paciente no se rechaza porque las proteínas de él, a menos que sea un órgano dado por el papá al hijo, ¿no es cierto?, el hijo al papá, y hay una consanguinidad muy próxima. Pero normalmente
Las donaciones de órganos son de gente cercana, ¿cierto? De una persona que falleció en Puerto Montt y dona los órganos y lo trasladan, ¿no es cierto?, a Santiago. Ahí le hacen la electroforesis, más o menos, ¿cierto? El DNA como andamos. Y si más o menos algunas bandas concuerdan, ya perfecto, vamos adelante y le hacen implante. Pero tiene que tomar inmunosupresor, ¿cierto? Porque nuestro código genético para síntesis de proteína, yo soy único en el mundo. Mi hermano o su hermana es similar, pero no igual. Por eso los clones de seres humanos están perfectamente prohibidos. Pero también entonces la timulina reduce el dolor en las inflamaciones. ¿Qué efectos hormonales hay sobre el timo? Fíjense que la hormona general de la corteza suprarrenal, los esteroides, reducen las mitosis. Por supuesto, los linfocitos T que están en vía, que están multiplicando. Entonces, produce entonces una disminución de linfocitos y como consecuencia se produce una atrofia acentuada de la corteza tímica. Por otro lado, las hormonas de la adenohipófisis, la CTH, ¿no es cierto?, la adenocorticotropina, que estimula la corteza suprarrenal, tiene un efecto semejante al exterior, porque estimula, ¿no es cierto?, la síntesis, esta hormona, liberada por la parte distal de la hipófisis, estimula la síntesis de esteroides. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estimula la sección de esteroides, y ya sabemos que los esteroides, ¿no es cierto?, producen una disminución de las mitosis. Las hormonas sexuales acelera la involución del timo. O sea, los niños precoces, ¿no es cierto?, su timo involuciona muy tempranamente. Por eso la gestación tiene efecto contrario, pero accidental, o en animales de experimentación. Nadie quiere los varones, los que algunos se aceptan la vasectomía, pero nadie quiere que tenga el testículo, porque el testículo de hormonas, ¿no es cierto?, la testosterona. Entonces, pero se ha visto que animales de experimentación tienen un efecto contrario. Y la hormona del crecimiento estimula el desarrollo del timo. Esos son los efectos, ¿no es cierto?, hormonales, de función paracrina, y los efectos hormonales sobre el timo. Veamos lo que dejamos pendiente entonces, lo que es la inervación y la irrigación del timo. Profesor, Sí. tengo una María duda. Jesús, dime nomás. Las hormonas aisladas en el timo, ¿esas hormonas en qué parte se producen? En ¿Dónde? la corteza tímica con las células reticulares. ¿Por las tipo 1 o las Tipo Dos. 2, tipo 3, que están formando los citorretículos? correcto. Ya. Porque tienen mayor incidencia sobre la vía de maduración del linfocito que lo está envolviendo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Cómo es la inervación del timo? Está inervado por ramas nerviosas del nervio vago y ramas simpáticas. Esa es su inervación. ¿Cómo es su irrigación? Es lo que yo estaba señalando, ¿cierto? Las arterias que irrigan al timo surgen de las arterias torácicas internas y sus ramas mediastínicas y las arterias pericardiosuftrénicas. Estas arterias, ¿cierto?, se van a introducir con ramas menores, ¿no es cierto?, en los tabiques conectivos que están acá, ¿ya? En eso, que separa a cada lobulillo, ¿ok? Y van a migrar entonces hacia la región córtico-medular, van a migrar para acá, y en este punto migra entonces sin pasar por la corteza. Por eso decía yo que creo que el ROS que tiene esa imagen que aquí es fácil capilar. No, vienen por acá, esta arteriola, y aquí en ese punto córtico-medular, entonces, sin pasar por la corteza, migran ahora. Esta arteriola, en el límite córtico-medular, se fija, se capilariza y asciende hacia la corteza y forma asas capilares. Y va formando asas, pero en su curso recurrente, ¿ya?, se une a capilares
mayores y van a formar o se unen y van a formar a las vénulas o se unen a las vénulas que están acá postcapilares en la región córtico-medular. Y estas vénulas postcapilares entonces van a migrar a la médula y van entonces a emigrar, ¿no es cierto?, del lobulillo por los tejidos conectivos, por los tabiques, ¿no es cierto?, y van a formar una sola vena que es aquí van a formar las venas interlobulillares y luego van a formar una sola vena que es la vena tímica, ¿ya? Y estas venas tímicas que van a ser por acá, por todos estos lados, por acá, ¿no? Por todos estos, van a formar, esas son las venas interlobulillares, van a formar la vena tímica y la vena tímica va a ser entonces tributaria de otra vena mayor que es la vena brachiocefálica izquierda. Y esa es la irrigación que tiene el intestino, muy especial, ¿no es cierto?, sobre todo en la corteza tímica porque tiene una barrera hematotímica. Profesor, Dime nomás. ¿la barrera hematotímica está formada por las células reticulares tipo 1? Sí, Ya, gracias. correcto. Gracias. Para ir terminando, ya estamos pasados 5 minutos. Aquí están todas las enfermedades autoinmunes. ¿Se fijan? Fíjate, esta enfermedad, el linfocito T inmaduro no reconoció la coroide o la úvea. Entonces, esa úvea, ¿cierto?, el ojo está siempre inflamado, rojo. La úvea es lo que está debajo de la coroide, ¿no es cierto? El ojo tiene 3 capas: la esclerótica, la coroide y la retina fotosensible. La capa media se llama úvea y la inflamación se llama uvitis. Esclerosis múltiple ataca, ¿no es cierto?, la mielina de los nervios periféricos, desde mielinitis. Este sitio de Jorgen, ¿no es cierto?, todas estas enfermedades son tremendamente drásticas porque atacan, ¿no es cierto?, o a los pulmones, este ataca el pulmón, los riñones, ¿no es cierto?, este genera una sequedad muscular, sequedad en la lengua, esto ataca el perfil, ataca la piel, la fiebre reumatoide, la articulación, la artritis, la hepatitis B, el hígado, ¿no es cierto?, la oforitis es una enfermedad autoinmune que ataca a los ovarios, ¿ya?, la artritis reumatoide, las articulaciones, las anemias, ¿no es cierto?, hemolítica autoinmune, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Addison, diabetes, la síndrome de Gutt-Pasteur. Aquí algunas de ellas. Por ejemplo, tengo eso, el lupus. Es una enfermedad autoinmune, ¿ya? El lupus eritematoso sistémico, el LES. Entonces, es una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por producir anticuerpos, ¿no es cierto?, y pudiendo afectar a muchos órganos. Ahí está afectando la piel, ¿ya? Y ocurre en personas de cualquier edad. Voy a contar una infidencia. Yo tenía un estudiante, no decir de dónde, pero de la Facultad de Medicina, que tenía lupus. Y frecuentemente ella no podía ni ir a clase porque tenía una crisis terrible, ¿ya? Pero mina, fíjate, en las damas de cualquier edad, ¿ya?, pero con mayor frecuencia en la tercera edad y cuarta edad, ¿ya?, especialmente, ¿no es cierto?, raza negra y asiática, pero nosotros caucásicos también. Es terrible el lupus. El síndrome de Gutt-Pasteur, ¿no es cierto?, aquí nosotros tenemos anticuerpos, ¿ya?, una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, antimembranas basales, que por ejemplo atacan los glomérulos renales, generando la glomerulonefritis, por lo tanto la persona no puede filtrar bien su sangre. Empieza a comer proteínas, ¿no es cierto?, algunas toxinas que no las puede eliminar.
Y también ataca los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Generando hemorragia normalmente. Aquí se producen hemorragias en los pulmones también, ¿no es cierto? Y el pulmón afectado va a generar, ¿no es cierto?, una enfermedad pulmonar intersticial. Por supuesto, ¿no es cierto?, a la persona le cuesta producir intercambio gaseoso, aquí le cuesta la filtración glomerular. Otra, el síndrome de Sjögren, fíjense, se produce, ¿no es cierto?, sequedad en los ojos, ¿ya? Por lo tanto, está afectando a las glándulas lagrimales. O, ¿no es cierto?, produce serostalmia, por lo tanto, se produce sequedad y resquebrajamiento, se resquebreja la superficie lingual, o la piel también. Otra, la artritis, ¿cierto? O la artrosis, se llama osteoartritis, artritis degenerativa, enfermedad degenerativa, ¿no es cierto?, de las articulaciones, porque ataca, ¿no es cierto?, las articulaciones, ¿no es cierto?, generando entonces problemas en la articulación, en el hueso adyacente, causando dolor articular en las personas que tienen, sobre todo cuando viene, dice, va a llover. ¿Y por qué razón? Porque estas articulaciones empiezan a... Y dependiendo de donde sea esa inflamación, ¿no es cierto?, donde el linfocito no reconoció esa articulación, el cartílago, se producen los nódulos de dependencia en el índice, o en este dedo cordial, ¿no es cierto?, del medio, el nódulo Bouchard, o la risaptosis que se produce en el dedo pulgar. La artritis reumatoidea también es una enfermedad inmune que se inflama sistemáticamente las articulaciones, ¿no es cierto?, manos, pies, dando lugar a hinchazones, ¿no es cierto?, y llevando a dolores y destrucción definitiva de la parte interna de la articulación. La esclerodermia, otro tipo de enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, se forman entonces anticuerpos contra ciertos órganos, ¿cierto?, generando una disminución o compromiso de la microvascularización, provocando fibrosis al corazón, a la piel, pulmones, riñones, tanto gástrico, intestinal. Y aquí la esclerodermia ha representado en estas personas que algunas de sus compañeras pueden tener. Fíjense que es el fenómeno de Raynaud. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en más del 90% del paciente con esclerodermia se le produce esto. Es una situación, un fenómeno que se manifiesta con un vasoespasmo, es decir, los vasos capilares periféricos se contraen, ¿es cierto?, como el daño estructural de las arterias digitales. Además de este vasoespasmo, se produce una oclusión vascular, o sea, no viajan, ¿no es cierto?, no pueden circular elementos sanguíneos por ese vaso. Y como consecuencia, ¿no es cierto?, se activan las plaquetas y la cascada de la coagulación, ¿no es cierto?, con depósito de fibrina. Pero este fenómeno de Raynaud se presenta en tres fases. Una fase de isquemia, aquí, falta de riego sanguíneo, por eso ¿cómo se llama? La parte, el pulpejo del dedo está blanco, no hay irrigación sanguínea, los dedos se ponen pálidos, ¿se fijan? Pero ante un estímulo, ¿cierto?, que se produce frecuentemente por frío, se produce. Luego en otra etapa, la cianosis, el dedo se pone cianótico, morado. Y luego, la última etapa, se produce la hiperemia, o sea, se pone en la mano esta zona roja porque aumenta el flujo sanguíneo, ¿ya?, por contacto de una temperatura cálida. Esto se manifiesta no tan así excesivamente como exageradamente, ¿no es cierto?, con la yema de ese digital de ese dedo. Normalmente las placas son pequeñas, ¿se fijan?
como eso. Hay personas que con el frío se les ocurre eso. Se fija, aquí hay una hiperemia ya. Se fija, probablemente aquí está medio cianótico todavía, que es más oscuro. Pero aquí esto más rojo es la hiperemia. Entonces, esas son las enfermedades autoinmunes generadas por linfocitos, ¿no es cierto?, que se escaparon o que van a generar anticuerpos contra ella porque el linfocito le está diciendo esto es extraño. Acuérdense la presentación de antígenos, ¿no es cierto? El linfocito CD le manda la información al linfocito B para que entre espacio clonal y la espacio clonal como producto al plasmocito. Y los plasmocitos van a generar entonces anticuerpos contra este tipo de enfermedades multiple. Por la hora yo creo que lleguemos acá y el martes siempre vemos los órganos linfoides secundarios. ¿Alguna pregunta? Sí, Javier. ¿Puede mandar el PPT hoy, por favor? ¿Cómo? El Ya. PPT. Bueno. Muchas gracias. De nada. Preguntan. ¿Qué audiencia tuvimos? Poco. María Jesús, ¿está presente? Sí, acá estoy. Somos 53. Bueno. Buena audiencia, ¿cierto? Yo creo Pero que no algunos de que se fueron a 67. almorzar por aquí. Sí, había más de 60 en algún momento. Ya se aburrieron. 24. Excelente. Les dio hambre, se fueron a almorzar. Sí. Oye, a ver. Yo reviso y trato de buscar lo mejor para presentárselo a ustedes, ¿ya? A veces no están bien clarificadas las situaciones, por eso trato aquí de coloco palabras, flechas para que se vaya entendiendo. Tratar que sea lo más simple de entrega de conocimiento. Muchas gracias, Lo profe. simple, muy bien, porque tengan buen día y nos vemos el día. Gracias, María, o sea, Javiera. Chao. Chao, que estén bien. Gracias por la clase, profe. Chao. Chao, Ok, profe. chao, que chao. bien. Chao. Chao, profe. Chao. Profe, gracias.